El académico Daniel Funes de Rioja es uno de los más conocidos y reconocidos abogados laboralistas de nuestro país y también en el nivel internacional. Es académico de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales y también de la Academia Nacional de la Empresa. Es un miembro conspicuo de la Organización Internacional del Trabajo, ha sido condecorado por numerosos países de distintos continentes, y nos va a hablar justamente de uno de los temas más vinculados con la pobreza, que es la marginalidad, pobreza y la cuestión del trabajo no registrado. Académico, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de las academias y en particular el honor que me confiere el presidente de la academia y mis distinguidos colegas de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de representarlos en esta mesa, en este intercambio de ideas y de propuestas. En primer lugar, quiero celebrar que se haya elegido este tema, porque lo primero que voy a decir es que no hay país en el mundo que tenga solución, y mucho menos la Argentina, si no enfrenta seriamente el problema de la pobreza, sus causas, sus consecuencias y las herramientas para que la erradicación sea efectiva. Y esto no es algo que simplemente se haya dicho o escrito por motivos coyunturales, sino que, como veremos en el curso de la presentación que nos toca hacer rápidamente, hoy en las agendas, tanto del OIT como del G20, como de las Naciones Unidas, en los nuevos objetivos de desarrollo sustentable para 2030, este es el eje central. ¿Por qué? Probablemente porque hoy no cabe la menor duda, y después de la crisis internacional 2008-2009 con mucho más vehemencia, que solo el desarrollo sustentable con estabilidad institucional y progreso económico y social es viable si se centran los esfuerzos en que el crecimiento y el empleo, fundamentalmente destacando que el empleo es la herramienta estratégica central, con una conjunción de factores que voy a señalar para la erradicación de la pobreza, están en el corazón de esta estrategia para este milenio. Quiero primero que nada suscribir lo que los distinguidos académicos han señalado en sus respectivas presentaciones, y por ende voy a abreviar algún tipo de definiciones o encuadramientos. Mi abordaje desde el punto de vista fáctico no va a ser ni el de la UCA ni el de INDEC. Voy a tratar de brindar desde el punto de vista estadístico otro enfoque, que es a partir de densidad de entramado productivo versus pobreza estructural. Es decir, ¿en qué medida hoy uno puede analizar en la Argentina, sin estadísticas confiables, claramente, y con encuestas o observatorios como el de la deuda social de la Universidad Católica, que son muy fiables, pero son contestados por otros? ¿Cómo podemos llegar al mismo abordaje a través de otras vías? Para ello, previamente quiero decir, simplemente agregar un criterio con respecto al tema de la conceptualización de la pobreza, y es el de Amartya Sen, que lo caracteriza como ausencia de capacidades básicas que le permitan a cualquier individuo insertarse en la sociedad. Quiere decir que no lo mira solamente desde el lado de la carencia, sino de la potencialidad para superarlas. Y esto sí tiene mucho que ver con las otras cuestiones, que es el tema de la educación, el tema de la salud, es decir, las otras deficiencias. Entonces, incapacidad para conseguir bienestar precisamente debido a la ausencia de bienestar. Gary Fields, profesor de Economics a la John Muller Chair y presidente del Internacional del Derecho Internacional Laboral
define a la pobreza también como una incapacidad de un individuo o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas. A partir de estas definiciones, que podríamos completar obviamente con muchas otras, hay una conceptualización que pongo en paralelo que se ha hecho en el nuevo observatorio, que es el Observatorio de Empleo del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que me toca integrar, donde cuando el gobierno propuso que tuviéramos un observatorio de empleo, dije, bueno, busquemos a los efectos de cualquier presentación estadística, lo que debemos es homogeneizar criterios y para ello tomar los estándares de la OIT. Entonces, en ese análisis del observatorio, que es muy reciente, se define que el empleo asalariado, julio de este año, representa la principal inserción laboral que vincula la dinámica de la actividad productiva con las condiciones socioeconómicas de la familia, y que el empleo no registrado indica la imposibilidad de acceder efectivamente a la gran mayoría de estos beneficios en los planes social o de estos derechos. Pues bien, a los efectos de puntualizar ese análisis, vemos acá la clara correlación que hay entre a mayor densidad industrial, claramente hay menor cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas. De cualquier manera, esto nos sitúa en una relación de que estamos claramente entre el 30 y el 40% de necesidades básicas insatisfechas en la población. Y esto tiene que ver, a nuestro entender, desde nuestro enfoque particular, con que también el Producto Bruto Industrial, si bien produjo un gran repunte a partir de la megacrisis 2001-2002, desde el punto de vista de la realidad, ha alcanzado recién ahora los niveles, en 2010-2011, los niveles de 1974. A partir de allí, por efectos de la crisis que estamos viviendo, la gran retracción económica que padecemos, se ve que este proceso de reindustrialización se ha por lo menos detenido y tiene con una tendencia a la baja. Entonces, quiere decir que hemos tenido una recuperación, pero esa recuperación no tiene la base del punto de partida, del mejor punto de partida de los años 70, sino el de la crisis de 2000-2001, y por ende en ese contexto debe ser analizado. Pero también lo que debe ser analizado es que haber recuperado los niveles del 74 no es algo que en el plano internacional pueda situarnos en una posición exitosa, por cuanto los países industrializados han evolucionado positivamente, incluido Brasil, con los interrogantes que el doctor Rodríguez Yavarichi podrá contestar mejor que yo ahora en este contexto, pero todos han evolucionado fuertemente y lo evidencia en su relación de Producto Bruto Industrial per cápita. Es decir, que no superarlo del 74 es un problema, porque la evolución internacional de los países con los que debemos aspirar a comparar para hablar de nuestra potencialidad de desarrollo, evidentemente se está mostrando de forma con índices, indicadores negativos. La composición de la fuerza de trabajo en la Argentina hace que tengamos aproximadamente 10 millones de trabajadores, de los cuales el 65% aproximadamente están en el sector privado, en distintos ámbitos, y que el resto sea o empleo público, subocupados y desocupados. En la práctica, fíjense ustedes que tenemos 6,5 millones de trabajadores en el sector privado y el 32%, 3,2 millones en el sector público. El Banco Mundial, en la última reunión que hemos tenido del G20 ahora en Ankara, dijo que el promedio mundial de empleo privado versus empleo público es 90% empleo privado, 10% empleo público. Es más,
Aquellos países que buscaron una estrategia de reinserción, de recuperación, después post-crisis 2008-2009, a partir de generar empleo público, tuvieron que detener esa corriente por el exceso de gasto público ineficiente que ello generaba. Por ende, lo que nos debe preocupar, independientemente de hablar de eficiencia y eficacia, es que en nuestra pirámide de empleo, hoy el 32% está alocado en empleo, claramente en empleo público. Dentro de esto, el siguiente aspecto que es importante es dónde estamos en tasa de informalidad versus empleo registrado. Empleo registrado es aquel empleo por el cual el empleador ha cubierto los rituales de inscripción, goza de los derechos laborales y de la protección social. Protección social desde la jubilación, salud, el riesgo de trabajo, etc. Frente a ello, nosotros vemos que efectivamente con respecto a la crisis 2001-2002 ha descendido de tasa que podía considerarse del orden del 47,5%, ha descendido al orden del 33-34%, pero este 33-34% que veíamos en 2014, que puede haberse incrementado un poco más ahora, nos muestra dos cosas. Primero, que nuestro piso es muy alto, es decir, nuestro piso negativo es muy alto. Si pensamos en términos de países desarrollados, cuando uno habla de economía informal, está hablando de no solamente de economía sumergida, sino también de ciertas formas de cuentapropismo. Vemos que en los países industrializados estos índices pueden oscilar en tiempos normales entre 10 y 15%, y el segundo aspecto, donde sí hay coherencia por lo menos en la tendencia, es que cuando la economía mejora, la informalidad baja, cuando la economía empeora, la informalidad asciende, y esto también tiene un correlato mutatis mutandis, evidentemente, con la pobreza. Por ello, lo que debemos destacar es que esta proporción del 34%, entre el 30 y el 35% de informalidad, que responde en la Argentina a diversas causas. La primera y principal es la complejidad de los procesos de registración laboral. La segunda, el gravísimo peso de los impuestos directos e indirectos al trabajo, que actúa como un elemento disuasivo. Y el tercero, la falta de adecuación de las instituciones laborales desde el punto de vista del tema de la protección del despido, donde en la Argentina hemos sumado dos institutos, el seguro de desempleo y la indemnización por despido, con lo cual, desde el punto de vista de la erogación, que puede ser la contratación, lo que se confirma es una regla básica en este tema, que es cuanto mayor y más difícil o más rígido es el despido, menor es la inmediata absorción de los mercados de trabajo frente a los estímulos de creación de nuevas empresas y nuevos empleos. Incluso porque en la experiencia internacional esta rigidez se ve correspondida, al igual que en la Argentina, porque cuando mejoran los tiempos y se vuelve a contratar, se recurre a mecanismos de tercerización o agencias de empleo para no contratar directamente. Entonces, esto puede estar haciendo también, influyendo en esta semi-formalización y no en una formalización abierta. De cualquier manera, ningún país que pretenda ser desarrollado o que pretenda decir que su etapa de gestión es exitosa, puede hacerlo a partir de un país de desarrollo industrial intermedio como la Argentina, con una tasa de informalidad de este orden. Esto se ve correspondido también por la evolución del índice de Gini. Ya habló el académico Guadaña de este tema. Ha mejorado el índice de Gini de 2003 a la fecha. Hemos bajado del 53.5
como para comparar con dos países de Europa. Es decir, es casi imposible comparar con el resto de América Latina por varios motivos. El primero, porque en realidad países comparables desde el punto de vista de sus modelos de desarrollo industrial serían México y Brasil, con también cuestiones o problemas de desarrollo bastante serios. Hoy los casos de Colombia y Chile, por perfil industrial, tampoco son realmente asimilables. Entonces, simplemente me propuse este ejercicio versus dos países de los que andan peor en Europa, digamos, pero en cierto nivel de subdesarrollo o pérdida del desarrollo relativo, como son España, que está en el 35, e Italia en el 31. Quiere decir que evidentemente todavía hay un largo camino a recorrer con respecto al tema de distribución de los ingresos. Ahora, son significativas, digamos, hablar que tenemos 7% de desempleo, hablar que tenemos 15% aproximadamente de subocupación, ¿es significativo? ¿Es real? Me parece que no es real si no lo cruzamos con otro dato, y este dato es muy serio, y es el achicamiento de la población económicamente activa. Es decir, una población económicamente activa cuya proporción era del 60.7% en el 2003, hoy estamos en el 58.2%, es decir, hay menos que acceden al mercado de trabajo. Ya se habló aquí, y comparto el criterio del Gini, que hay muchos otros factores, pero quizás el que quiero remarcar en este momento con mayor énfasis a partir de las realidades que estamos viviendo es que la realidad del mundo laboral hoy a nivel global está marcada por la empleabilidad. Es decir, ¿y qué es empleable? Quien ha adquirido las habilidades, los oficios que el mundo laboral está demandando. Y aquí quiero hacer un particular énfasis en esta brecha. Hay dos cuestiones que son fundamentales si uno quiere, a partir de una estrategia de empleo, revertir el tema de la pobreza. Es decir, basado en que no se trata simplemente de la oferta de servicios, sino en la capacidad de absorberlos y los mecanismos de inducción que en la sociedad deben hacerse para ello, es evidente que el tema educativo requiere desde el punto de vista de la formación profesional, requiere una revisión estratégica inmediata. Es decir, hoy la Argentina tiene una brecha de empleo que se da por dos elementos. Hay gente que busca trabajo y no lo consigue, y hay empresarios que buscan trabajadores y no tienen la preparación adecuada para las nuevas tecnologías. Distinguidos académicos, el mundo hoy, el G20 y Naciones Unidas están marcando claramente que el mundo de la innovación y la tecnología es el desafío. Por ende, el sistema educativo y el de formación profesional deben alinearse a esos objetivos. Y la falta de alineación a esos objetivos lo que nos genera es, en primer lugar, una carencia. Esa carencia hace también a un fenómeno que se da. Hoy hay dos grandes fenómenos en el mundo paralelos a estas cuestiones desde el punto de vista del trabajo. Una es las migraciones. Migraciones en la búsqueda de oportunidades en otros países donde hay mejores situaciones relativas, y otra las relocalizaciones paulinas. Es decir, si tengo hoy que poner una planta de alta tecnología, voy a ir a lugares, o incluso dentro de migraciones internas dentro del propio país, donde tenga los recursos humanos adecuados para cubrir esa necesidad. O lo cubro por migración, o lo cubro por disponibilidad. Por ende, este análisis hoy es cada vez más profundo. Lo que fue una ventaja relativa de Argentina, muy clara en el siglo pasado, de gran parte, con respecto a la formación de recursos humanos, hoy debemos ponerlo en duda. Ahora, esto ponerlo en duda no debe preocuparnos en la medida que haya la decisión política
para tener una estrategia. Hay que tener políticas, pero además no solamente hay que tener políticas, sino hay que hacerlas medibles. En las conclusiones del G20 de este año, creo que en realidad se remontan a la reunión de Toronto y a la de Washington de 2010, se ha puesto particularmente énfasis en la cuestión del capital humano. Es decir, empleo y crecimiento y empleo es la matriz, es el gran mensaje del G20. Ahora, dentro del grupo de trabajo sobre empleo que se genera en el ámbito del B20, es decir, los empresarios, los trabajadores y del G20, gobierno, donde me ha tocado el honor de presidir ese grupo de trabajo, hay dos cuestiones que son centrales: simplificación y ambiente o entorno favorable para la creación de empresas y de empleo, especialmente para las pequeñas y microempresas. Y el segundo, cubrir el gap, la brecha entre disponibilidad de recursos humanos y educación y formación profesional. Con particular énfasis en la utilización del aprendizaje. Es decir, el tema del aprendizaje laboral se coloca en el centro de la estrategia del G20. ¿Y esto por qué ha sido? Y porque estamos en este momento en la ronda del G20 en Turquía, un país de 80 y pico de millones de personas con problemas estructurales claramente de países de mediana dimensión o de mediano desarrollo. Pero el año que viene el G20, o sea, a partir de noviembre, el G20 es en China. Y los dos países más importantes desde el punto de vista de disponibilidad de recursos humanos, no de recursos humanos para cantidad de recursos humanos en el mundo, que van según el profesor de la Sorbonne, Jean-Claude Devilliers, decía, el mundo laboral ha sido continental europeo, hoy es anglosajón, pero mañana es asiático. Mañana es asiático porque los dos grandes gigantes del mundo, China e India, China plantea, el Sherpa chino me decía hace pocos días en Ankara, Turquía, dice, nosotros necesitamos incorporar 50 millones de personas por año. 50, es decir, una Argentina y pico por año nada al mercado de trabajo. Mientras que India necesita entre 15 y 20 millones de personas por año. Digo, ¿a partir de qué? A partir de la nada. Porque esta es la realidad de los países. Es decir, no hay nivel de base educativa, no hay niveles sanitarios, no hay niveles de subsistencia en muchos de los países. Entonces, por ende, es claro que hay una adscripción a una agenda más universal en la materia, por la sencilla razón de que los problemas en los países no industrializados o que tienen que pegar un salto cuantitativo muy similares a los países de desarrollo medio industrial, como puede ser la Argentina. Entonces, a partir de ahí es que el tema de la empleabilidad se ha convertido en un eje central. Y a partir de ahí también, la Organización Internacional del Trabajo ha dedicado por primera vez en su historia, desde 1919, un debate y ha aprobado un instrumento, una recomendación, sobre transición de la economía informal a la formal. Es decir, los mecanismos o alicientes, los incentivos para llevar al mundo laboral de la economía informal a la formal. Y estos documentos tienen clara conciencia de las necesidades que antes manifesté, que exteriorizamos en el G20. Generar un entorno favorable para la creación de empresas y de empleo, vincular educación y trabajo. Estos dos ejes están en esos documentos. Pero permítanseme, con respecto a la primera de las cuestiones, recordar dos o tres cosas. La primera de las cuestiones es entorno favorable para la creación de empresas y de empleo. En Melbourne, Australia, en octubre de 2013, los gobiernos del G20 aprobaron una declaración
depende de producir los cambios en los entornos regulatorios para remover las barreras que inhiben el empleo, en especial de los jóvenes y de las mujeres. Problema adicional es que determinadas partes del mundo es de carácter crítico, es cultural, religioso e cargado de prejuicios que se pretenden superar. La idea central del documento de Merlo es que si se quieren mercados de trabajo inclusivos, la idea de inclusión a través del mercado de trabajo, salir de la pobreza a través del mercado de trabajo, deben reducirse restricciones, burocracia y sobrecostos fiscales, a la par que reducir la brecha de capacitación. Déjenme dar algún ejemplo que da el Banco Mundial con respecto a cómo se crea una empresa. En Nueva Zelanda, ahora, un país de media dimensión histórica que ha roto su vínculo con el Reino Unido desde el punto de vista comercial, cuando se vincula con la Unión Europea en gran medida, quedó un poco frente a su desafío propio. Hoy, para constituir una empresa se requiere un procedimiento, medio día de tiempo y prácticamente cero de horario. Un día. En Venezuela, 144 días. En Surinam, 208. En Argentina, no menos de 150. En el ranking de facilidad para hacer negocios, estamos en el puesto 126. Lo que estoy diciendo es en qué medida todo se va entrelazando. Por ende, la segunda de las cuestiones es cómo supero esta brecha educativa, cómo adapto, no solamente desde el punto de vista presupuestario, no solamente presupuesto, se puede tener un gran presupuesto de educación, pero pésimamente alocado. Es decir, Argentina estamos pagando impuestos a nivel de la organización, de la OCDE, de la OCDE, y estamos teniendo los servicios que cada uno de ustedes podrá juzgar. Es decir, cuando no hay correlación entre el impuesto que uno paga, independientemente de que sea viable pagar, pero no hay correlación con el servicio que se recibe, evidentemente empieza a haber o rebeldía social o una tendencia a la evasión o elusión. Entonces, si queremos no solamente el cumplimiento ético, sino el cumplimiento económico y fiscal, hay que resolver esta cuestión. Para el tema de esta brecha de capacitación, déjenme citarles al profesor Friedrich Schubert-Hesse, el presidente del Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania, uno de los paradigmas de la llamada educación dual, pero también hay otros ejemplos que han sido muy exitosos, hoy particularmente es el de Corea del Sur, Vietnam, países que han pegado un salto cualitativo muy importante para transformarse en países que pueden agregar valor a su producción de productos primarios, que es verdaderamente el gran secreto para pasar al desarrollo. Enfatiza que la formación es una inversión rentable para las empresas alemanas, razón por la cual Alemania tiene con el 8% la tasa de desempleo juvenil más baja de Europa. Alemania tiene un 3% de tasa de desempleo, pero ustedes saben que la tasa de desempleo juvenil normalmente entre duplica o triplica la tasa nacional. De cualquier manera, España llegó a estar con 25% de desempleo y está aproximadamente con el 20%, pero con una tasa de desempleo juvenil de 50%. En comparación con España y Grecia, donde más del 50% de los menores de 25 años están desempleados. La tasa de quienes comienzan con una formación técnica se ubica en Alemania en el 55%. Es decir, por año, 1,5 millones de jóvenes se encuentran en la formación dual, de los cuales 40% son mujeres. Por ende, en el estado actual de la globalización, no cualquier educación es sinónimo de respuesta, sino aquella que contemple el mundo en el que estamos y la innovación y la tecnología a la que vamos, con sentido realista y pragmático y con propuestas basadas en evidencia científica
política y en experiencias concretas de transformaciones. 5 minutos. Quiero concluir este repaso de antecedentes convergentes a partir de una premisa que he adoptado frente a la falta de evidencia de estadísticas serias, tomando el mercado de trabajo para asociarlo en esta línea con la pobreza, que en los objetivos del milenio ya Naciones Unidas había puesto como primer objetivo la erradicación de la pobreza y el hambre, el segundo, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de género, reducir mortalidad infantil, mejorar la salud maternal, asegurar la sustentabilidad medioambiental. 3 de estos objetivos han sido logrados y recientemente Naciones Unidas ha aprobado Agenda 2030. Esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos y políticas. En los objetivos está erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes. Esto ya no es meramente un compromiso dialéctico, sino una decisión política. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sustentable. Garantizar vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A la par que promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Distinguidos académicos, esta convergencia en una visión, una estrategia y en un objetivo me lleva a una reflexión final. Argentina, si verdaderamente pretende erradicar la pobreza y no usar la pobreza, porque usar la pobreza se ha convertido en un atractivo muy fuerte para el populismo donde quiera que exista, para el asistencialismo como herramienta de captación de esas voluntades que, como decía Amartya Sen, no llegan. No es solamente lo que le falta, sino que no llega. Entonces, el puente se crea de dos maneras. Por un lado, manteniendo las distorsiones que generan estos sistemas distributivos absolutamente inequitativos a partir del clientelismo y el asistencialismo, o dotar a la sociedad de las herramientas y los incentivos y de las políticas activas necesarias para superarlo. Como dijeron algunos de los académicos que me precedieron, coincido plenamente en que no puede haber estabilidad institucional, no puede haber consolidación de las instituciones republicanas, desarrollo económico y progreso social, si esto no lo convertimos en acción.